porque el día que se inició el juicio de Castillo Páez, que fue el año 2001, se seguía cometiendo. El día que se sentenció Chuschi, que fue, me parece que mediados del año 2007, el crimen se seguía cometiendo, no importaba. A eso me refería cuando decía, es un poder judicial bipolar, ¿no es cierto? Dice una cosa primero y luego la va negando. Pero luego, me parece que comienzan a surgir los casos más complicados en términos de la valoración probatoria. Gisela ya los ha mencionado, es el caso de Constantino Saavedra, que creo que fue del año 90, el caso Matero, ¿no es cierto? Además que es un caso que ya tiene 3 sentencias de la Sala Penal Nacional, el caso Lucho Manrique, también del año 89, el caso Los Laureles, el caso Universidad de Chile. En estos casos, en general ya se han emitido por lo menos 1 o 2 sentencias por la Sala Penal Nacional, y la Sala Penal Nacional ha postulado un estándar de valoración probatoria en la que, digamos, no hay que ser muy mal pensado para tener la convicción de que hay una abierta decisión por la absolución de los acusados. Como Gisela lo mencionó, hay sentencias en las que se reclama la existencia de una prueba documental. Me parece que es el caso de Constantino Saavedra, de hecho es el caso Los Laureles. Digamos, los militares podrán ser tontos, pero no idiotas, como para dictar órdenes escritas para desaparecer a una persona, y por lo tanto, plantear un nivel de exigencia de prueba documental como muestra o como prueba exclusiva de la desaparición resulta exagerado y no propio de un tribunal de derechos humanos. De igual forma, lo que ha mencionado también Gisela, los testimonios o la descalificación del testimonio del familiar, señalando de que es una persona que tiene interés en el resultado del proceso y por lo tanto su testimonio es un testimonio, entre comillas, parcializado. Oye, claro que el hijo, el padre, va a tener un interés en el resultado del proceso porque hace 20 años está buscando a su familia. Y luego hay un elemento que de verdad es preocupante, que es la Sala Penal Nacional en muchos casos ha valorado positivamente, ya no voy a decir una prueba cuestionable, sino una prueba abiertamente inventada. Me refiero a constancias de libertad, ¿no es cierto?, que es muy común que se presenten. De hecho, en el caso de Los Laureles, sentenciado el día lunes de esta semana, se valora una constancia de libertad emitida por el cuartel Los Laureles a Samuel Ramos y a Jesús Licetti. Además, una constancia de libertad emitida por un cuartel del ejército en el que no hay firma de ningún oficial, en el que no hay ninguna seña de alguien que esté dando la libertad, y es un documento solamente firmado por la persona que estuvo detenida, es decir, una constancia de libertad firmada por el detenido solamente, pero se valora como un documento que demostraría que ese detenido estuvo detenido y luego, creo yo, se dio él mismo libertad. Por lo tanto, creo yo que se comienza a valorar una prueba abiertamente inventada, no recuperada de algún registro, sino abiertamente inventada. Otro elemento en términos ya de la valoración probatoria, respecto no del crimen, sino de las responsabilidades, es de que en el tema de desaparición forzada, me parece que excepto la Cantuta, en el caso seguido entre la Sala Penal Especial y el Tribunal Anticorrupción, en realidad no hay autores mediatos. ¿No es cierto? No hay autores mediatos. Y por lo tanto, si no hay autores mediatos, es difícil sostener de que hay una sistematicidad en el crimen. ¿No es cierto? Porque si no hay autores mediatos, en realidad solamente se va a buscar sancionar autores directos de este tipo de eventos criminales. Ahora bien, en los últimos 2 años, yo diría, de nuevo ha habido algún tipo de declaración judicial que podrían ser calificadas como favorables. De nuevo, el caso de Los Laureles aparece a nivel de la Corte Suprema como un caso en el que, de nuevo, la Corte Suprema pretende marcar otro punto de quiebre, en este caso yo diría de manera positiva. Me quedan 20 minutos, no, 2 en el caso de Los Laureles, la Corte Suprema, después de mucha, digamos, no voy a decir que solamente con el informe oral de los abogados se logró eso, es cierto, se hizo una incidencia dirigida a cuestionar el acuerdo plenario y cuestionar la doctrina Janque Velasco, se logra que la Corte Suprema se desmarque del acuerdo plenario. Y la Corte Suprema lo dice. Nos apartamos del acuerdo plenario y
Y en realidad la Suprema ya enrumba de una manera, yo diría, correcta y dice, ya no es la condición administrativa del autor del delito el eje central del hecho criminal, sino es el deber funcional del funcionario público que debía informar sobre el paradero de la víctima. En realidad es una posición correcta y por eso la Suprema anula la sentencia del caso de los Laureles hace 3 años atrás, ¿no? Y este asunto, de alguna manera, por lo tanto, utilizar un nuevo instrumento jurisprudencial en la discusión más jurídica de los casos de desaparición forzada de ese momento en adelante. Es cierto, se logra como que un éxito o un aspecto positivo en un punto, pero de nuevo el tema de la valoración probatoria sigue siendo el aspecto más crítico y más difícil de superar. Vuelvo a decir, no por inacción del Ministerio Público de la parte civil, ya creo que ahí hacemos la tarea que nos corresponde, sino creo que porque hay una decisión de absolver. De lo más reciente, yo mencionaría básicamente 3 cosas, y con eso cumplo los 2 minutos que me faltan, hace 5 minutos. Uno, la sentencia Paz Bustamante, que acaba de ser emitida, me parece que esto fue emitido el 23 de septiembre, una sentencia de la Sala Penal Nacional, en el que efectivamente, después de la sentencia de los Laureles de la Corte Suprema, en la que la Suprema enrumbe el camino de manera adecuada, la Sala Penal Nacional dicta una sentencia en la que efectivamente ratifica que el criterio de valoración sobre el delito de desaparición forzada no puede ser la condición administrativa de la autoridad, es decir, si es o no funcionario público, sino que hay una responsabilidad, dice la Sala Penal, de que se deba informar sobre la base de un deber del funcionario público, que además la Sala dice, no es un deber que termina cuando termina el nivel de actividad del funcionario público. Es decir, la Sala está diciendo, no es que aquí este militar dejó de estar en actividad y dice, bueno, la noche lo partó y yo no tengo nada que ver en el caso y no me pregunten. Dice que efectivamente hay una obligación más allá de la condición administrativa de retiro o de disponibilidad del elemento militar. Creo que es una interpretación correcta y adecuada y es por eso que esta sentencia es una sentencia condenatoria contra además un general del ejército en actividad, una cosa en realidad novedosa. Y los 2 últimos puntos son los siguientes. Lo primero es el crimen de desaparición forzada plantea un nuevo hecho sobre el cual no se había discutido. Lo mencionó dice el tema de los beneficios penitenciarios. ¿Es posible dar beneficios penitenciarios a alguien que está condenado por desaparición forzada? Cuando los imputados o los condenados en el juicio nunca aclararon dónde estaba el cuerpo de la persona desaparecida. En el procedimiento de beneficio penitenciario dicen que están arrepentidos de haber cometido el hecho delictivo, y lo dicen obviamente solamente para cumplir el procedimiento del INPE, y el momento que solicitan el beneficio, la persona sigue desaparecida. ¿Es correcto? Bueno, los tribunales, como mencionó Isela, en 6 casos han dicho que sí, que es correcto. Y no han evaluado y valorado de que hay responsabilidades del Estado peruano que van mucho más allá de simplemente el texto del reglamento del Código de Ejecución Penal. En el caso Castillo Páez, y específicamente en el caso del coronel de la policía, Juan Carlos Mejía León, decidimos intervenir y decirle al Tribunal de la Sala Penal Nacional que aquí había un problema que inclusive vinculaba a las responsabilidades internacionales del Estado, en el sentido de que, por lo menos en el caso Castillo Páez, la Corte dice, oye, investiguen, juzguen y sancionen, pero ojo, también dijo que entreguen el cuerpo de la víctima. Y por lo tanto, si al momento que Mejía León pide beneficios penitenciarios y el joven Castillo Páez todavía está desaparecido, hay un problema que tiene que ser resuelto por el sistema de justicia. A buena hora, increíblemente, unos jueces con una larga trayectoria de absolución emitieron una sentencia y una resolución de beneficios penitenciarios en la que declararon improcedente el beneficio de Gonzalo Mejía. Por lo tanto, ahí hay un tema en el que yo creo que se marca, no sé si un precedente, pero por lo menos hay un punto de apoyo para lo que yo creo que van a seguir siendo las siguientes peticiones de beneficios penitenciarios en los casos que
comenzarán a cumplirse las penas de los condenados. Esto ha ocurrido en Castillo Páez porque, por una simple razón, fue el caso en el que se emitió la primera sentencia y el tiempo que le pusieron como condena ya se estaba cumpliendo en términos de lo que la ley anteriormente, digamos, en términos formales, permitía solicitar este tipo de condenas. Y lo último, la justicia no resuelve el problema. Eso es mi conclusión. No resuelve lamentablemente el problema. Es mucho el esfuerzo que se realiza en un juicio. Son juicios en realidad bastante largos. De hecho, nos dimos cuenta que en el caso de Castillo Páez era un caso que no había terminado, a pesar de que el año 2008 logramos una sentencia en la Corte Suprema, pero tenemos la firme convicción de que en este tipo de casos, si es que no hay un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos, de exhumaciones, la justicia no resuelve el problema. Yo recuerdo mucho la pregunta que Cromwell Castillo Páez, el papá de Ernesto, me hizo luego que escuchó la sentencia de condena a Mejía León y a 4 policías, dijo Carlos, ¿y mi hijo? Y claro, creo que es una pregunta en realidad difícil de responder, pero que da cuenta de que en general los tribunales judiciales no terminan de resolver y no terminan de pronunciarse sobre un elemento clave de la responsabilidad del Estado, de que en este tipo de casos, específicamente de desaparición forzada, no solamente les corresponde declarar la comisión del delito y la responsabilidad criminal de quien está siendo juzgado, sino creo que también resultaría imprescindible que se emita algún tipo de respuesta judicial sobre la responsabilidad del Estado en la búsqueda y el hallazgo de la víctima por la naturaleza tan particular que tiene este delito. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Rivera. Pues hemos dado más tiempo por una cuestión de género, Carlos. Por eso has tenido más tiempo. Bueno, muchas gracias. Se están planteando varios desafíos en torno a las judicializaciones de casos sobre desaparición forzada. Pues sigue la palabra la doctora Yomari Burke. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia y profesora asociada de Gobierno y Política de la George Mason University en Virginia, donde ocupa el cargo de codirectora del Centro de Estudios Globales y directora de Estudios Latinoamericanos. La verdad que tengo varias páginas para cada uno, pero luego me disculpen de alguna equivocación. Bueno, simplemente comentar en breve que me siento muy orgulloso de poder contar con ustedes en esta mesa y te quiero pedir, Yomari, que no solo comentes o resaltes algunos puntos que han salido, sino también puedas añadir con base en la trayectoria de tus investigaciones también la situación de judicializaciones y la situación de desprotección de algunos defensores. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Primero quisiera agradecer a Amnistía Internacional Sección Perú por organizar este evento y por la invitación de estar acá con ustedes y compartir una mesa con defensores de los derechos humanos de reconocida y larga trayectoria, Gloria Cano, Carlos Rivera y Gisela Viñolo. Es siempre un orgullo para mí compartir la mesa con ustedes. Yo quisiera primero comenzar resaltando 4 puntos que han salido de las 3 presentaciones de Gloria, Gisela y Carlos. Y claro, el tema central, yo creo, ha sido las trabas en el proceso de judicialización en general y en particular en relación al tema de desaparición forzada. Y son trabas burocráticas, de capacidad, trabas en relación a las resoluciones judiciales y un cuarto punto que brevemente se tocó, pero yo voy a profundizar un poquito, son las trabas políticas. Gloria resaltó bastante la mirada burocrática que tiene el Estado frente a esos casos, aun cuando estamos hablando del Ministerio Público, que es el encargado de defender a la sociedad y a las víctimas. Comentó de que la prioridad es archivar que resolver, y eso es los fiscales son evaluados en base a eso, entonces están archivando mucho más que resolviendo los casos. Entonces es una mirada burocrática, no humana, ¿verdad?